palabra santa de Dios. Y el orden está vinculado a dos conceptos fundamentales, dos conceptos, la autoridad y la sujeción. Dios quiere que en la relación matrimonial haya autoridad y haya sujeción. Por eso vamos a empezar con una oración para pedir que el Espíritu Santo nos inunde de luz a fin no solo de comprender, sino sobre todo aceptar y hacer vida lo que vamos a escuchar esta noche. Hermanas y hermanos, les invito cariñosamente a cerrar sus ojos y a repetir en su corazón. Cierren sus ojos sin temor y repitan en su corazón. Señor, tu palabra nos dice que tú nos amas, que eres nuestro Padre y que jamás nos vas a pedir que hagamos algo que sea perjudicial para ninguno de nosotros dos. Así que te rogamos esta noche que tu Espíritu Santo abra nuestros corazones para que entendamos lo que tenemos que entender según tu voluntad con respecto a la autoridad y a la sujeción en la vida de pareja. Para darte la gloria a ti, para honrar a nuestra pareja, dar buen ejemplo a nuestros hijos y ser luz para los demás. Te lo pedimos en el nombre santo de Jesús, tu Hijo, y apoyados en la intercesión de San José y de María Santísima. Amén. Bien, ahora sí pueden abrir los ojos. ¿A quién entregó Dios el liderazgo? ¿A quién entregó Dios el liderazgo y la autoridad del hogar? Y el ejercicio de la autoridad, que ese liderazgo implica con todas sus responsabilidades. A los hombres en general nos encanta eso del liderazgo y que nos digan líderes, pero no nos gusta mucho la responsabilidad que este liderazgo conlleva. En el libro del Génesis se dice que después que Adán come de la fruta que le da Eva, se les abren los ojos y se esconden. Y Dios pregunta, Adán, ¿dónde estás? Esta pregunta se ha venido repitiendo generación tras generación y hoy la siguen haciendo los hijos y las esposas que preguntan por el varón que debería ser de líder en su casa y no está. Dios le hace esta pregunta a Adán. Un ratito. Dios le hace esta pregunta a Adán para saber qué ha hecho él con el rol del líder que se le entregó. Y hoy más que nunca la respuesta sigue siendo, tuve miedo y me escondí. Hermanos, Adán está escondido. Y desde Adán, cuando los varones no cumplimos a cabalidad el rol para el cual nos llamó, nos escondemos. Les invito a pensar, ¿por qué estamos como estamos en la sociedad? ¿Por qué el varón no está cumpliendo con las funciones que debe? Porque el varón está escondido. ¿Por qué en las iglesias o la escuela están siempre más llenas de mujeres a la hora de dar la cara por la familia, por los hijos, aunque ellas también tengan que trabajar fuera de casa? ¿Por qué en nuestro mismo corazón de varones la presencia de nuestras madres es más fuerte que la de nuestros padres? Porque el varón estaba escondido y sigue escondido. El problema es que no podemos ser líderes y tener autoridad en la casa. Y no podemos ser líderes y estar escondidos al mismo tiempo. Si esto sucede, hay consecuencias y el resultado es el caos. Y por eso el sentido de la hombría, del matrimonio, de la paternidad, de la familia y de la sociedad en general está en crisis. El profeta Ezequiel, en el libro de Ezequiel, se nos dice que Dios busca varones que sean capaces de ponerse a la brecha y que si no los hay, entonces va a haber caos. El diablo, como saben, que no viene sino a robar, matar y destruir,
tiene un plan de maldad contra la familia y hoy en día uno de sus propósitos es desdibujar la imagen diseñada por Dios para el varón. Cada vez es más frecuente ver que ser varón, según el diseño de Dios, resulta raro y para algunas personas incluso ofensivo. Pero necesitamos varones en la brecha, según el corazón de Dios, para que el caos ceda el paso al orden y venga la bendición. Parte del problema es que a todos nos gusta que nuestro liderazgo sea reconocido. ¿Qué varón no quiere ser reconocido como líder en su trabajo, entre sus amigos, en su vecindario, en el equipo de fútbol? Sin embargo, ninguna forma de liderazgo funcionará a la manera de Dios si primero no está bien parado el liderazgo de la casa. Pablo dice en la primera de Timoteo que si el varón no cuida de los suyos, especialmente de los que viven en su casa, es peor que los que no creen. Recuerden que la incredulidad es el peor pecado en la Biblia. Si estoy siendo solo farol de calle, como decía mi mamita, siempre listo para los de fuera, amigos, trabajo, parientes, y nada o casi nada para los de dentro de casa, San Pablo dice que he renegado de la fe y soy peor que los incrédulos por el daño que podemos estar causando en nuestro propio hogar. Cuando en la misma carta a Timoteo, San Pablo habla acerca de las cualidades que debe tener un obispo, quiero recordarles que obispo significa el que mira alrededor, es decir, el centinela. Y esa es precisamente la misión que los varones tenemos como custodios y guardianes de nuestro hogar. En realidad, está dando las cualidades que debe tener un varón que tiene los ojos puestos en su casa y quiere hacer la voluntad de Dios. Ahí está la cita bíblica para que la lean. Entonces, solo si soy líder en mi casa, según la línea del Evangelio, estaré capacitado para ser líder fuera de ella. Ojo, hermanos, usted puede salir muy bien capacitado como líder, como gerente, como CEO, como coach de la universidad, pero eso no le garantiza un liderazgo como Dios quiere en su hogar. El problema es que en la casa el liderazgo no está hecho para que la familia se pase aplaudiéndome todo el tiempo. Ahora, ¿de dónde saco un buen modelo para ser un líder según el Evangelio? Tengo que mirar a Jesucristo. En Efesios, San Pablo dice, maridos amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Para eso tengo que ver cómo Cristo ejecuta su liderazgo sobre la iglesia. Escuchen esto. En la carta a los Filipenses dice, tengan los mismos sentimientos de Cristo Jesús, quien no hizo alarde de ser igual a Dios, sino que se vació de sí mismo y tomó la condición de esclavo. Se humilló, se hizo obediente hasta la muerte y una muerte en cruz. Por eso Dios lo exaltó y le concedió un nombre superior a todo nombre. ¿Qué hizo entonces el Señor Jesús para recibir todo el poder de Dios? Libremente se vació, se hizo obediente y humilde. Hermanos, la verdadera autoridad viene como resultado de eso. Un varón de Dios no impone su autoridad y no tiene que recordarle a todo el mundo que él tiene la autoridad, porque si lo hace, entonces no tiene autoridad. Dos cositas vamos a ver a este respecto. Primero, la autoridad se gana con nuestra actitud de humildad y servicio. Hermanos queridos, ¿quieren ser respetados en su casa como líder y amados como esposos y padres? Ya sabe lo que tiene que hacer. Jesús lavó los pies a sus amigos
Y usted puede hacerlo con su familia, en el secreto de su familia, sin tener que publicarlo luego en Facebook o en Instagram. Segunda, como varón, tengo que ser cabeza espiritual de mi casa. ¿Qué significa eso? Que somos los responsables de orar siempre por nuestra familia, de dar enseñanza, dirección. Cuando hacemos esto, la familia descansa porque sabe que hay alguien a cargo, que hay alguien que la cuida. El líder espiritual motiva a su esposa y a los hijos, toma decisiones porque tiene una relación con Dios, es un guerrero en tiempos de guerra espiritual porque sabe que hay enemigos acechando y tiempos de pelea dura. Para eso busca alimentar cada día su espíritu, hace oración, frecuenta los sacramentos, lee la palabra de Dios, busca consejo en un guía espiritual. Pero hermano, si tu esposa tiene que andar detrás de ti para que te levantes a orar, para que vayas a la iglesia, para que te confieses, para que leas la Biblia, para que enseñes a tus hijos a amar a Dios, entonces perdóname que te diga, no eres cabeza espiritual de tu casa. No te preguntes entonces por qué hay tanto desorden en casa. Ser cabeza espiritual de la casa significa dos cosas. Primero, tengo que ser ejemplo. Un líder de verdad no es el que les dice a los demás lo que tienen que hacer, sino que hace y los demás buscan imitarle. Como a Jesús. Debemos estar conscientes de que nos observan y que algunos están aprendiendo de nosotros e imitan nuestro comportamiento dentro y fuera de casa. Segundo, si queremos ser líderes y que se sometan a nuestra autoridad, también nosotros tenemos que aprender a someternos a nuestra autoridad. San Pablo dice en la primera carta a los Corintios, Cristo es cabeza de todo varón. El varón es cabeza de la mujer y Dios es cabeza de Cristo. Si no estoy sometido a la autoridad de Cristo Jesús, no puedo pretender que mi esposa y mis hijos se sometan a mi autoridad, a no ser que sea por caminos que no son los del Evangelio. El grito, la violencia, la prepotencia, el autoritarismo. Más aún, para poder ser buenos líderes en casa, primero debemos tener una relación de sometimiento al Señor Jesús. En el libro del Génesis se nos dice que el Señor Dios tomó al hombre y lo colocó en el jardín del Edén para que lo guardara y lo cultivara. Ojo, Dios le entrega a Adán una casa, el jardín, ahí vivía, y le da un trabajo, que lo cultive. Si un varón no quiere dejar la casa de los padres y no quiere trabajar duro, es decir, si no tiene la capacidad para cuidar de sí mismo, que eso significa que Dios le entrega casa y trabajo, oigan, ¿de dónde sacamos que tendrá la capacidad para cuidar mujer e hijos? Ojo con los papás que estamos criando varones y que no queremos que los guaguas se vayan de casa ni conozcan lo que es el esfuerzo. A nosotros los varones se nos ha dado la autoridad, la responsabilidad de cuidar de nuestra casa. Recuerda que el diablo se quiere meter en tu casa y tenemos que protegerla de él. Los varones somos los responsables de cuidar nuestra casa. No es mi responsabilidad lo que ocurre en la casa de ustedes, hermanos, pero sí en la mía, que es mi jurisdicción, mi dominio. Ahora, pregunto de nuevo, ¿a quién decía la palabra que tiene que obedecer al varón? A Cristo, no a tu esposa. No se enojen, señoras, porque ya lo explico. Aunque no nos guste, muchos varones, para no tener problemas y porque a la larga nos resulta muy cómodo, dejamos que la mujer poco a poco vaya asumiendo el liderazgo de la casa y termine por ser la jefa.
que no es el rol para el que Dios le asignó. En Génesis 3:17, Dios le dice a Adán, porque le hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol prohibido, maldito el suelo por tu culpa, etcétera, etcétera. Por favor, repito, no se enfaden las señoras. Lo explico este momento. Mi esposa es mi ayuda idónea. Dios me la dio porque yo la necesito para cumplir bien con mi rol de líder en mi casa. Yo no tengo la capacidad para hacerlo todo yo solo. Necesito que me ayude y tengo la responsabilidad de escucharla y valorar lo que ella me dice. Incluso de hacer lo que me diga porque puede ser mejor de lo que yo pienso. El problema de Adán no fue hacer lo que Eva le dijo, sino escuchar a Eva por encima de la autoridad que Dios le había dado, por encima de la autoridad de que Dios le había mandado. Le dio un mandato y le dijo, no comerás de este árbol. Ahora, tengo pues la responsabilidad de escuchar a mi esposa, pero la voz de mi esposa no puede estar por encima de la voz de Cristo Jesús, que es mi autoridad. Y entonces las señoras pueden decir, ¿y cómo yo sé que mi marido está sometido a Cristo? Bueno, si busca hacer vida la palabra de Dios, si pide consejo cuando se equivoca y pide ayuda cuando la necesita, y cuando intenta obedecer la voz del Espíritu Santo, entonces está buscando a Cristo. Mujeres preciosas, no se metan a tratar de ser autoridades de sus maridos, porque eso trae consecuencias. Vean a Adán y a Eva. Dejen que Cristo gobierne su casa a través de su esposo. Aunque se equivoque, si es varón de Dios, sabrá pedir perdón y rectificar sus errores y asumir las consecuencias. Los varones tenemos suficiente con nuestra responsabilidad de varones y ustedes con la de ustedes. El diseño de Dios para el varón implica sometimiento, dependencia total de Cristo. No importa la experiencia ni los años, necesitamos continuar dependiendo de Dios para poder cumplir con ese papel, adaptándonos continuamente a lo que Él nos pida en cada momento de nuestras vidas, aunque lo hagamos caída tras caída. Cuando un varón decide poner en orden su vida, es usado poderosamente por las manos de Dios. El hombre, el varón, es como los cimientos de un edificio. ¿De qué depende que lo que se construye arriba no se caiga? De una buena cimentación. Y esta no está para verse bonita, sino para ser fuerte y para que lo que viene encima se vea lindo. La responsabilidad de nosotros los varones no es vernos lindos, sino sostener a nuestra familia para que ella se vea linda. Somos el fundamento después de Cristo de nuestra propia casa. Si volvemos al libro del Génesis, les pregunto, ¿a quién sedujo el diablo para meterse en casa? A Eva, a la mujer. Allí se dice que la mujer vio que el fruto era bueno y que comió del fruto. ¿Y qué pasó cuando comió del fruto Eva? No pasó nada. Pero ella le dio de comer a su marido. ¿Y qué pasó? Vinieron las consecuencias. ¿A quién llamó y a quién le pidió Dios cuentas? A Adán, no a Eva. ¿Quiénes somos los responsables de nuestro hogar? Los varones. Hermanos, tenemos una gran responsabilidad. Es verdad que en un matrimonio se requiere de dos para que funcione, pero si el varón quiere actuar conforme a la voluntad de Dios, su responsabilidad es mayor. Ser responsable quiere decir que aunque mi esposa o mis hijos hagan algo mal, yo debo asumir el liderazgo y también debo buscar la manera de resolver los problemas, porque yo tengo que rendir cuentas de mi hogar.
No se trata de decir como Adán dijo, es que la mujer que me diste, sino de hacerme responsable. Un ejemplo, si uno de mis hijos invita a alguien a mi casa y el invitado dice o hace cosas inapropiadas, palabrotas, gestos obscenos, comentarios inapropiados, lleva chismes, ¿quién es el responsable de eso? Yo, que soy cabeza de hogar, y a mí me toca resolverlo hablándolo o con mi hijo o con el invitado. No es fácil ser autoridad, ni es fácil someterse, pero cada quien debe hacerse responsable de lo que le toca. Hermanos, Dios está haciendo un llamado a los varones que están dispuestos a dejar de ser niños malcriados e irresponsables. Nuestra familia está dependiendo de nosotros. Por eso, papel de las mujeres es orar por sus esposos, por todos quienes tenemos que asumir esta responsabilidad de ser varones, orar para que se nos dé sabiduría a fin de no torcernos ni resistirnos a esta responsabilidad. Para terminar, por favor, estimados varones, quisiera que ahí se pongan de pie, pónganse de pie, por favor, los varones, y escuchemos esto último que voy a decir de pie. Nosotros somos resultado de generaciones y generaciones que se remontan hasta Adán, de resistencia a lo que Dios quiere hacer con nosotros y Dios quiere para nosotros. Varones, tal vez no tuvimos buenos modelos de papás. Tal vez crecimos sin papás. Y el diablo ha estado insistiendo con sus mentiras, diciéndonos, nunca vas a lograr ser mejor que tu papá. Quiero que sepan que después del primer Adán, como dice en 1 Corintios, vino Cristo. Y no importa lo que hayamos heredado, Cristo nos ha entregado vida para que no tengamos que repetir la misma historia que nuestros antepasados. Tenemos vida y libertad para que todos los sueños de Dios se cumplan en nuestras familias, en nuestros hijos, en nuestro matrimonio, en todo lo que está bajo nuestro dominio. Es un honor ser un varón. Es un honor que Dios nos use para impactar con su amor, su vida, su misericordia, su gracia, su poder transformador, todo a nuestro alrededor. Es un honor ser un varón de Dios y tenemos todo lo que necesitamos para poder serlo. Pero no podemos hacerlo solos. La fuente inagotable de nuestro quehacer se llama Jesucristo y necesitamos desarrollar una relación profunda con Él para vivir bajo su autoridad y cobertura. Por eso, cierren sus ojos y terminamos con esta oración diciéndole, repitan después de mí en su corazón, Jesús, mi Señor, haz mi corazón de esposo, de padre, de hijo, de amigo, de cristiano, de católico, semejante al tuyo. Te lo pedimos aquí, todos los varones que estamos reunidos en esta quinta noche de este seminario, que vives y reinas con el Padre y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Y que el Señor les bendiga, hermanos. Mi esposa les va a hablar este momento. Listo. Buenas noches, mis queridas hermanas y hermanos. Bueno, mis señoras, la vara puesta a los varones ha estado muy alta, como vemos. Ahora toca la nuestra. Si el tema de la autoridad es complicado,
el tema de la sujeción o sumisión también lo es. Pero la vamos a explicar desde la palabra de Dios lo que es sumisión. Como dice la palabra en Efesios, escuchen bien, es la palabra de Dios. Las esposas respeten a sus maridos como al Señor. Que la esposa, pues, se someta en todo a su marido como la iglesia se somete a Cristo. Como hemos visto, Dios quiere que el varón lidere en su casa, pero también quiere que la mujer se someta a su autoridad. El liderazgo y la sumisión son los dos grandes principios que, bajo una perspectiva correcta, establecen la relación entre los esposos. Y esta relación vamos a verla porque significa al menos dos cosas. Primera, que la autoridad del varón no es infalible. O sea, no todo el tiempo es acertada. ¿Qué queremos decir con esto? Que un varón no recibe la autoridad de Dios para hacer lo que a él le parezca, lo que le da la gana, perdón, sino que Dios respalda esa autoridad si el varón, como ya se ha dicho, se somete a su autoridad, que es Cristo. San Pablo nos decía que la cabeza del varón es Cristo y la cabeza de la mujer es el varón. Por tanto, todos estamos llamados a vivir bajo autoridad en las diferentes áreas de nuestras vidas. Así dice la palabra en Romanos. Sométanse todos a las autoridades, pues no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que existen por Dios han sido constituidas. En la iglesia, en la escuela, en el trabajo, en la casa, debe haber y hay autoridad, y a todos nos conviene someternos a ella. 2. Que el varón no es más importante que la mujer, pero las mujeres requerimos de un trato más delicado. Así dice la palabra en Primera de Pedro, como vaso frágil y como coherederas de la gracia. Ambos somos hijos de Dios. Eso también nos dice la palabra en Gálatas. Dios envió a su Hijo para que recibiéramos la adopción de hijos. Así que ya no eres más esclavo, sino hijo. Y si hijo, también eres heredero. Y aunque haya igualdad en dignidad, como vemos, varones y mujeres requerimos de un orden, de una jerarquía, si ustedes quieren, de un grado, de un rango, de una clase, de una escala, de una categoría, como quieran, porque si no, reinará el desorden, la anarquía, la desorganización, el desconcierto, la inseguridad, la incertidumbre, en una palabra, el caos. Habiendo entendido estos dos conceptos, vamos a ver entonces lo que no es sumisión. 1, no es obediencia y menos tipo ejército. Es decir, cumplir cualquier cosa que a mi esposo se le ocurriera mandarme, y si no le obedezco, debo ser castigada. 2, no es esclavitud. Las esposas no somos propiedad del esposo y tenemos toda la potestad desde los principios del Evangelio de no permitir que vulneren nuestros derechos, es decir, que no nos pasen por encima. 3, no es estar allí dispuesta siempre a conceder todos los deseos y caprichos del esposo, y menos si es algo en contra de la voluntad de Dios y sus mandatos. Caso contrario, estuviéramos que concederles todo, les estaríamos diciendo que les permitimos cualquier abuso y que pueden desobedecer a Dios cuando quieran y no cumplir los mandatos que les ha dado. Y 4, no es suicidio intelectual.
Escuchen, lindas mujeres. Es decir, yo como esposa no puedo dejar de pensar por mí misma bajo la excusa de que tengo que someterme, porque entonces no estoy entendiendo la sujeción como Dios quiere. Así que aquello de creer que Dios nos tiene en casa para lavar, para planchar, para cocinar, para cuidar de los hijos, que en sí mismo es bueno, pero no tiene nada que ver con su misión, con lo que es su misión, con lo que el Señor quiere para nosotras como su misión. Lo que la Biblia dice de la mujer virtuosa en Proverbios, pueden leerlo rapidito. Ese es el anhelo que Dios tiene para cada una de las mujeres. Es decir, Él nos quiere proactivas, emprendedoras, fuertes, dinámicas, pero sobre todo, como dice al final, mujeres temerosas de Dios y con el corazón dispuesto a obedecerle. Por eso es que hay que distinguir una diferencia entre obediencia y sumisión. La obediencia es una acción y como estamos viendo, la sumisión es una actitud del corazón. Se puede obedecer a regañadientes, como lo hacen a veces nuestros hijos, a veces incluso hasta nuestros esposos, pero no someterse a regañadientes, porque eso no es sumisión. Recuerden la palabra de Efesios, que la esposa pues se someta en todo a su marido, como la iglesia se somete a Cristo. Pues bien, una mujer puede pretender mostrar que está sujeta, solo por conveniencia, pero ¿a quién engaña? El no hacerlo solo estará demostrando su falta de confianza en Dios y su necedad. Señoras, les pregunto, ¿estamos viviendo nuestras vidas como esposas sometidas al Señor? Si es así, ¿cuál es la razón de hacerlo? Lo hacemos porque sabemos que el corazón de Dios es el mejor lugar donde podemos estar y descansar. Su cobertura nos protege y eso es una bendición. Entonces, de la misma manera, voluntariamente, debe ser nuestra sumisión a nuestros maridos. No para no tener problemas, no para que me quiera la suegra o la familia política, no para que me acepten en el grupo de amigos de mi marido. Se trata de vivir sujetas por amor y por fe. Aunque muchas veces no estemos de acuerdo con ciertas ideas, decisiones, acciones u omisiones de nuestros esposos. Porque aunque él no actúe siempre como le corresponde, no deja de ser un hijo de Dios y a él tendrá que responder, a Dios, él tendrá que responderle. Es muy posible que el esposo no esté haciendo su parte responsablemente y a la mujer le cueste someterse. Y es entendible. Pero hay que confiar y esperar que el Espíritu Santo, que tiene poder, nos transforme a ambos. El cambio lo tiene que hacer Dios y nosotros debemos hacer nuestra parte. De lo contrario, vendrán todos los males que oímos cada día. Divorcios, violencia doméstica, femicidios, adulterios. Y mejor no sigamos. Ahora, ¿qué tal? Unas claves para una buena sujeción. Escuchen por favor. 1. Respete el deseo que su esposo tiene de ser un buen líder. No lo pisotee, no lo manipule, no lo agreda, no se burle, no lo ridiculice.
Somos la ayuda idónea, no la ayuda idónea. 2, aunque el varón debería ser el que siempre dice, vamos a la iglesia, vamos a confesarnos, vamos a tomar un café, vamos a tal sitio de vacaciones, vamos a celebrar este cumpleaños. La mujer debería apoyarle, aunque ella tenga mejores iniciativas, inclusive más talentos y habilidades que él. Cuando él no hace lo que debe, usted sugiera, insinúe, pero no asuma el puesto de líder. Ese no nos corresponde. 3, cuando su varón tiene problemas de liderazgo, usted ore por él. Y si usted tiene problemas para sujetarse, ore por los dos. 4, si no logran ponerse de acuerdo, ponga en su corazón primero al Señor y sujétese a su marido para que sea su esposo quien disponga a hacer las cosas. Tal vez termine dando paso a lo que usted misma le ha sugerido, o tal vez cometa una equivocación. Si se equivoca, no lo reproche, no le diga, te lo dije. Esperamos que con humildad aprenda lo que Dios quiere enseñarle con esas equivocaciones, porque todas nuestras acciones tienen consecuencias. Y 5, no hable mal de su esposo con nadie, ni con su mejor amiga, ni con su vecina, ni con su hermana. Escúchele cuando hable, no lo desautorice, y menos delante de sus hijos. No podemos vivir reclamando, chicas, que nuestro matrimonio no funciona si no hacemos la parte que nos corresponde. La manera en que nos comportamos determina que Dios pueda hacer un milagro en nuestras vidas, como lo hizo con Abraham y Sara, a quienes les concedió un hijo aun cuando humanamente ya era imposible. Señoras, ¿quieren milagros? ¿Quieren milagros? Hagan su parte y los tendrán. Dios las bendiga. Para el Señor, toda la gloria. Amén. Amén.